Assalamu alaikum warahmatullah. Hermano, después de leer tu mensaje y de contestarte, hago este vídeo para hacer una reflexión pública, pues puede que a alguien le interese la breve conversación que hemos tenido. El Evangelio y el Corán son dos cosas distintas, sí. En el Evangelio, por lo general, se llama al amor, a la compasión, al desprenderse de todo lo material, al vivir el camino de Dios de una forma más cercana, por decirlo de alguna forma, al prójimo. Es decir, ponerse de parte del desvalido, del desgraciado, y estar cerca de él, del enfermo, del malvado. Se nos enseña a poner la otra mejilla, bueno, todo eso. Aunque hay algunos versículos que son un poco más fuertes, por lo general entendemos que el Evangelio nos habla del amor y de la compasión. Y del Corán, pues, bueno, nos vienen a la cabeza esos versículos que hablan sobre la guerra, esos castigos teóricamente que parecen una crueldad medieval, pero que cuando se analizan sin ningún tipo de tradición en mente, pues cambian bastante su sentido, ¿no? Pero por norma general sí, se entiende que hay una diferencia entre ambos libros. Lo que ocurre, como te decía el mensaje, que el Corán incluye todas las enseñanzas del Evangelio, pero el Evangelio no contiene todas las enseñanzas del Sagrado Corán. El Corán, yo siempre he dicho que no es un libro de religión. Es un libro que nos enseña cómo es la naturaleza del ser humano. Es un libro que tiene en cuenta nuestra naturaleza. Si te fijas, cada vez que se pone como precepto un castigo o una pena, siempre hay a continuación una misericordia. Es decir, se nos dice que cumplamos la ley, pero con compasión y con misericordia. Siempre, en todos los casos. Esto es algo que la gente parece que no lo analiza o no lo ve. Siempre. Entonces pone una especie de límite a los preceptos que hay que cumplir en cuanto a dureza o rigor. Hay que cumplir la ley, pero siendo compasivo y misericordioso. Bien. Después tenemos en el Corán figuras de profetas que vendrían a representar los distintos caracteres que tienen las personas, los individuos, porque no tiene nada que ver Abraham con Salomón en el Corán. Salomón es un guerrero, igual que su padre David, son guerreros, son hombres duros, pero el Corán nos enseña cómo Dios les pone una serie de límites para que no olvidemos que hay que ser bondadoso, misericordioso y compasivo, por muy duros que seamos. Y después tenemos, por ejemplo, en la figura de Abraham, pues alguien muy parecido a quien sería el reflejo de las enseñanzas de Jesús, porque es alguien que mira por los malvados, sufre por ellos, es extremadamente bondadoso, cuida a los huéspedes sin conocerlos de nada como si fuesen familia, o sea, se desvive por los demás. Él representaría el ideal evangélico. Entonces nos damos cuenta que en el Corán lo tenemos todo, hermano. Y cada uno tenemos un carácter, una naturaleza que se va a encontrar más identificada con una figura u otra. Todos los profetas juntos son el abanico de lo que representaría la figura del hombre perfecto, el que reuniera todas esas cosas.
en la figura del último profeta de Mohammed, y no por eso es mejor que los otros profetas, porque el Corán nos prohíbe hacer esta distinción, pero en la historia de Mohammed, claro, vemos como él mmm, reúne prácticamente todos los elementos que aparecen en las historias de los profetas. Esto es interesante, hay que analizarlo a fondo, pero sí, me he dado cuenta yo de eso. Independientemente, yo puedo ser más Abraham y tú puedes ser más Salomón. Dios siempre nos va a poner unos límites a todo, a la hora de hacer el bien y a la hora de, no voy a decir hacer el mal, pero a la hora de cumplir el precepto, ya nos entendemos. Nos va a poner unos límites siempre para que nos mantengamos en el camino de en medio, porque Dios conoce la naturaleza del ser humano y el Corán trata sobre la naturaleza del ser humano y tiene en cuenta esta. El Evangelio no. El Evangelio es prácticamente, es imposible vivir según las enseñanzas puras del Evangelio. ¿Y por qué es imposible? Porque no se ha conservado tal como le llegó a Jesús. Eso lo sabemos todos, no se ha conservado. Si se hubiese conservado exactamente, o sea, si hubiera mantenido puro, las enseñanzas serían los valores y preceptos que aparecen en el Corán. Porque se entiende que el Evangelio también tenía todo el abanico de opciones y todos los límites que el creador de los mundos ha puesto para cada una de las opciones, ¿no? Y nada más, hermano. Esta era la reflexión. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.